Seguimos conversando con el licenciado Basilio Sánchez. Le dije que, entre muchas cosas, fue pasado presidente del Instituto de Contadores Públicos autorizado de la República Dominicana, que para mí fue una de las mejores gestiones que se hizo, aunque muy mal, diríamos que agradecida por la gente, o por la profesión contable. Lamentablemente el gremio ha ido en picada, lamentablemente no es el programa, no es de eso, pero yo soy contador público y debo decir, me siento muy mal con el gremio, lamentablemente. Basilio, yo hice esa introducción ahorita, al final del primer segmento, porque el déficit fiscal se originó a partir de la crisis bancaria del 2003, donde el Banco Central tuvo que inmiscuirse en algo que no es su función, y captó recursos que estaban en el público, porque estaba el dólar subiendo, para entonces emitir papeles comerciales y que la gente lo comprara y pagaba un interés. Ese interés es un gasto para el banco, pero como el banco no hace su función, es como un gasto especial. Por eso se llama, inclusive aparece así mismo en el renglón en el estado financiero, el déficit fiscal que se genera por todos los intereses y mora lo que tú quieras, que llega a pagarle a los adquirientes de los papeles comerciales que el Banco Central puso producto de la deuda, del problema con el banco, la de los bancos. Pero nosotros pensamos que, no sé por qué no se ha hecho, creo que hubo un proyecto, el Banco Central mismo lo está motivando, o lo motivó, para que esa deuda se transfiera al Ministerio de Hacienda. Lógicamente eso no implica nada, la reforma fiscal como quiere lo mismo, porque el gobierno está aquí o allá, pero sí, para que el Banco Central se ocupe de lo que tiene que hacer y que sus gastos sean los propios del Banco Central y que lo que genere la inversión de la reserva, pues sea su ingreso como tal, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario. Sí, solamente apuntar, Terrero, que como bien tú magistralmente lo describe y lo define, es que el Banco Central es el regulador y es el establecedor de políticas económica, entonces macroeconómica, y definitivamente diríamos que bajo esta necesidad que tuvo que adoptar el banco en su momento para poder salvar una situación del Estado, no del banco, pues está desarrollando una actividad que no es propia de los bancos centrales, básicamente. Así es. Muy bien. Basilio, con este tema de la reforma, que la gente se va a dar cuenta, los que votaron a favor del presidente y los que votaron en contra, porque a todo el mundo le va a afectar. Esto no es un tema que dice, bueno, vamos a excluir ahora a los que votaron por el PRM y vamos a darle duro a los que votaron en contra. No, la reforma va a ser al país. Y el presidente está muy preocupado, yo creo, y además el presidente quiere hacerlo bien. Pero hacerlo bien para conseguir los objetivos que el país necesita no es tan fácil. Todo eso que hemos dicho los porcentajes de lo que representa el impuesto comparado a otros países, estamos atrás, todo eso. Ahora, ¿por qué nosotros estamos hablando de un problema de que nos falta dinero y vemos a la Dirección General de Impuestos Internos diciendo tuvimos excedente en las recaudaciones versus lo que habían programado? Igualmente el director de la aduana, récord en recaudaciones. Entonces, esas recaudaciones, récord o excedentes que hacen las dos direcciones generales de impuestos y de aduana, no tienen ningún efecto frente a lo que estamos pensando de una reforma fiscal. Eso yo creo que son uno de los grandes temas que el gobierno va a tener que comenzar a trabajar en su plan de divulgar, el resultado de sus dependencias, ¿verdad? De sus ministerios y direcciones. Porque eso que tú planteas, Terrero, de alguna manera no genera confianza en la población porque, por ejemplo, ¿por qué acudo a tomar préstamo si estoy también en las recaudaciones? Claro. O ¿por qué quiero hacer una reforma fiscal si estamos superando las metas? Y yo creo que esos temas deben de mantenerse en líneas claras para que la población, para que no se pierda el rumbo con respecto a la percepción de si realmente una reforma fiscal es necesaria y como dijimos ahorita, todos los sectores coinciden en que la reforma fiscal, de hecho, porque también hay que ver las opiniones, Terrero, de los interesados. Por ejemplo, cuando vemos los organismos multilaterales hablar
de las necesidades, evidentemente tenemos que entender que ellos necesitan garantías, quieren tener cada vez mejor garantía de, ¿verdad?, de su política de financiamiento. Yo diría que hay, en este contexto, el presidente va a tener también que focalizar o maximizar su programa de gobierno hacia sectores que en otros gobiernos, por ejemplo, estaban muy enfocados. Vamos a suponer el sector agrícola. Si vemos las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, por ejemplo, ahí había unos flujos que estaban desplegándose en esos sectores. Vemos en este modelo que está un poco más inclinado, por ejemplo, está más concentrado en la parte turística, quizá no se observa ese dinamismo y hay que mirar la reforma, mirar el programa de gobierno, el modelo. Yo creo que el presidente va a tener también que darle un pequeño giro al modelo de gobierno. Okay. Basilio, nosotros vemos que nadie quiere saber de impuestos. Es verdad, esa palabra impuesto es de maldad. Evidentemente es muy difícil, cuesta arriba para la Dirección General de Impuestos generar los recursos. Nadie quiere pagar. Por eso tenemos muchos evasores, que no tenemos que hablar de evasores y los que son omisos. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos ha gestionado en varios años leyes especiales para que los contribuyentes medio omisos o que están pagando y quieren aprovechar una gracia de algo, vengan y se acerquen a la Dirección de Impuestos o para transparentar. Hubo un momento en que hubo una ley para sincerizar los activos. Y te decían con un caramelo, mire, venga aquí, diga que usted trajo ese activo, que usted no lo vamos a preguntar de dónde usted lo sacó, diga cuánto vale, traiga una tasación, se lo vamos a valorar, usted no va a pagar impuestos, pero le vamos a cobrar un porcentaje, tal cosa. Y muy bien, pocho, caramba, yo mismo aproveché ese incentivo para revalorar mi casa a precio de mercado, ¿verdad? Sí. Ok, ¿ahora qué pasa? Pasó eso, ¿verdad? Lo hicimos y entonces pagamos una cantidad X, creo que fue $500,000 de pesos, por acogernos a esa norma. Pero ¿qué pasa? Que sin yo haber obtenido un centavo de esa revalorización de mi casa, que lo dice la norma de contabilidad pública, que tú no puedes registrarlo, y tampoco puedes registrar ninguna ganancia porque no se ha realizado. A mí me aumentaron el IPI. Entonces, a mí, a todo lo que hicieron, ¿verdad? Ok, si mi casa valía 12 millones de pesos y ahora vale 40, su IPI va a ser por 40, pero yo no he realizado esa venta. Ni siquiera, además, y si yo la vendo por 20, no encuentro a nadie que la compre por 40. Y ya he pagado todo el IPI por 20. ¿Me lo va a devolver la renta? O sea, yo quiero preguntar al experto si eso está bien, si eso es abusivo o qué ha pasado con eso. Mira, yo creo que ese es un punto muy importante el que tú has introducido con respecto a algunas leyes, ¿verdad? Leyes especiales, como bien tú la has definido, porque en principio se entiende que el Estado como tal, a través en este caso de la Dirección General de Impuestos Internos, lo que quiere es normalizar el registro de propiedades. O sea, lo que tú decías, por ejemplo, de hecho, hay que informar ¿verdad? a los amigos televidentes lo siguiente: los inmuebles que se obtuvieron por debajo me parece que por debajo del 2000, no todos están registrados en DGI. Okay. Y evidentemente dentro del incentivo, a menos que no sea por vía de financiamiento, que es obligatorio. Que está por los bancos. Es para los bancos. La obligación de registrar, de pasar por DGI, porque hay que ponerle el gravamen, etcétera, etcétera. Pero hay muchos títulos que no están registrados en DGI, sobre todo esos títulos viejos de esos años anteriores. Entonces, a través de estas medidas, en principio se procura poder tener una base de datos. Pero no era eso, era captar. Era captar. Entonces ahí viene ese punto de que a partir del momento que yo sincerizo, porque de hecho, fíjate que en el caso tuyo, Terrero,
es un tema voluntario, tú no tienes... Y estaba registrado el bien. Y estaba registrado. Y pagaba IPI. Es correcto. Con el monto que ellos tenían ahí. Correcto. Entonces yo lo actualizo, busco un agrimensor y un tasador, lo actualizo, no he vendido nada, no he generado ningún ingreso. Entonces ahora vienen y me cargan a mí que yo tengo que pagar casi 10 veces más de lo que pagaba de IPI. Es correcto. Entonces ahí vienen, son esas políticas fiscales que son muy agresivas porque rompen la razonabilidad. Y yo podría elevar un recurso de inconstitucionalidad sobre eso, o al superior jerárquico tributario, porque te pregunto, desde el punto de vista real, yo no he vendido nada. O sea, lo que me están poniendo es más pobre a mí. Sí, A mí y a todos los que cayeron en eso. Correcto. Habría que ver si dentro de la figura puedo yo reversar la acogencia a una ley especial que se emitió. O sea, hay pocos casos de eso. Pero la ley no decía tampoco que te iba a meter el IPI. Había que inducirlo eso. Había que inducirlo, es correcto, así es. Entonces, Está fuerte. Sí, eso, y de hecho, que ese es otro de los impuestos que en la reforma hay que revisarlo, porque fíjate una cosa, Terrero, una cosa es gravar la propiedad suntuaria. Que usted no está haciendo nada con ella. Sí, y que es suntuaria, Sí, o sea, sí. que su valor... Valor altísimo y no está registrado altísimo. en eso. Pero si nosotros... Si yo tengo 25 años viviendo ahí, la compré en tanto, está valorada más que lo que yo la compré. Correcto. Y tú me decías a mí, bueno, ahora vale tanto la apreciación. Es verdad. Pero la ganancia de capital es cuando yo la realice. Es correcto, así es. De hecho, ahí hay un punto también que en una posible reforma tiene que revisarse, y es que si tú me estás obligando a pagar impuestos de IPI, de impuesto a la propiedad inmobiliaria, por un monto, cuando yo realice esa venta, tú deberías de reconocerme ese costo igual como tú lo tienes, no el costo de adquisición. Porque yo la compré. Correcto. Porque, o sea, por lo que tú planteas, si tú me estás obligando, me estás castigando, porque también se da el caso de que que la DGI sectorialmente actualiza el valor del IPI. Lo actualiza, arbitrariamente, vamos a llamarle así. Y te pone a pagar por ese monto. Sin embargo, cuando tú vas a vender, ese no es tu costo, no es el valor del IPI. Tu costo es el costo de adquisición, que ahí volvemos a lo que tú planteabas. Entonces, hay que... Entonces te van a cobrar más ganancia de capital. Es correcto. Entonces, y de hecho hay muchas discusiones con eso, inclusive hay algunos tratadistas de impuestos que a veces han entendido que puede utilizar como costo el valor de cálculo del IPI. Y cuando te vas porque para determinar la ganancia de capital, Terrero, hay que partir del costo de adquisición y ajustarlo por inflación. Claro. Por inflación, ¿eh? Por inflación. Sí. Entonces, pero si tú... Entonces, yo no puedo tener un costo para pagar impuestos y un costo entonces para ganancia de capital. Porque cuando yo venda mi casa van a tener ese problema conmigo. En el caso suyo, no, porque en el caso suyo usted pagó por la ley especial. Entonces, el costo que él le va a reconocer fue el que él le reconoció. El que dijeron que yo valía. Es correcto. O sea, que si yo vendo por ese mismo costo, no pago impuestos, ¿verdad? No pago impuestos. No pago el 25% que tenía que pagar. Es correcto. Mira, el tiempo de este segmento se terminó, pero yo creo 3 minutos más para hablar lo siguiente. En relación a esos temas, mira, yo veo los sábados que hay un programa de la DGI, en televisión, creo que los sábados o los domingos, no me acuerdo. Muy bueno, ¿eh? DGI 360. Exactamente. O sea, eso es DGI de aquí hasta allá. O sea, si es 360, debería ser 359, porque si es 360 llega al mismo sitio, digo yo. Pero lo veo bien lo que ellos dicen y plantean, pero... Y hay una idea de que la DGI se acerca a la gente, o se quiere acercar a la gente. Pero ¿cómo diablos la gente se va a acercar? Si tú vas a reclamar un problema con un anticipo, o vas a reclamar una deuda o una devolución, vas a reclamar cualquier cosa y no se hacen caso. Es más, la gente te maltrata, yo creo que sí. Y esto es una crítica que va directamente dirigida al director del impuesto interno para que tome medidas con sus empleados. O sea, que la gente debe ser buena gente. Tú vas a pagar, Ahí la gente no va a ir a felicitarlo a nadie, cuando tú llegaste ahí es un problema que llegaste. Entonces, hay que ayudar a la gente. ¿Cómo se maneja esto? Mira, Terrero, como en toda organización, la cabeza tiene una visión
a veces esa visión no es integral, o sea, no es asumida. Y en muchas administraciones o dependencias de la DGI pudieran estar pasando ese tipo de, diríamos, ese tipo de impasse donde hay un personal que muchas veces está más alineado al resultado de un sistema informático que a buscar soluciones técnicas. Y yo diría que, y a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho, sobre todo esta administración, de tecnificar al personal, pero hay que ponerle atención a eso que tú bien haces el llamado de atención, en este caso al director y al equipo de su dirección, que tiene que ver con esta parte, porque se rompe esa línea cuando se vende, diríamos, esa visión de una administración cercana a la gente, y cuando tú vas, por ejemplo, a someter un procedimiento, un proceso, te encuentras que o la persona no han leído de manera íntegra lo que tú has solicitado. Exactamente. O no te llaman antes de tomar una decisión. Antes de que se vence el plazo para pagar. Correcto. Entonces yo creo que son de los temas... se dejan que se venza y después te llaman, después, mire, se venció. Correcto. Entonces, ¿hay que pagar? Y eso es lo que hace que aleja a la gente. Y pagar con un recargo. Correcto. Se pasaron 4 días, van tanto, porque es despiadado la renta, como dicen los gringos, la ley es la ley. Si te pasa, el recargo es un 10 y un 4% en el siguiente mes. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.